Buenas tardes, Adolfo. Empezamos con el tema central, el punto uno de los acuerdos de La Habana, conocido como la Reforma Rural Integral. Este punto constituye la base estructural del acuerdo final porque aborda la raíz histórica del conflicto armado colombiano, la desigualdad rural y el problema de la tierra. Así es, Daniel. El punto uno busca transformar el campo colombiano mediante medidas de acceso y formalización de tierras, inversión en infraestructura y servicios, fortalecimiento de la economía campesina y reparación a las víctimas del despojo y del desalojo. Es el componente que pretende cerrar la brecha entre el campo y la ciudad y garantizar condiciones de vida dignas para la población rural. Para que nuestro público entienda por qué este punto fue el primero, debemos explicar el contexto histórico. Colombia tiene uno de los niveles más altos de concentración de la tierra en América Latina. Según estudios como la Oxfam y el Censo Nacional Agropecuario, más del 70% de la tierra productiva está en manos del menos del 5% de los propietarios. Ese nivel de concentración no es reciente. A mediados del siglo XX se expidió la Ley 135 de 1961, que creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria INCORA y buscó redistribuir tierras. Sin embargo, en 1972, el Pacto de Chicoral frenó esos esfuerzos y reforzó la estructura latifundista. Como resultado, millones de campesinos quedaron sin tierras o con tierras insuficientes, trabajando como arrendatarios o jornaleros sin títulos. Esa exclusión estructural se convirtió en el caldo de cultivo para la violencia rural, la aparición de guerrillas campesinas y el desplazamiento masivo. Durante décadas, el Estado no invirtió de manera integral en el campo, perpetuando la pobreza y la informalidad agraria. Por eso, cuando en el 2012 se abrió la negociación con las FARC en La Habana, se decidió que el primer punto de la agenda sería la cuestión agraria. La idea era clara: sin resolver el problema de la tierra y el abandono del campo, la paz sería frágil. El punto uno es, por tanto, la reforma rural integral, diseñada para ser la piedra angular de la paz estable y duradera en Colombia. Definamos con más precisión qué es la reforma rural integral. Es un conjunto articulado de políticas y programas orientados a transformar las condiciones de vida y producción en las zonas rurales. Busca garantizar el acceso progresivo a la tierra para quienes no la tienen, otorgar seguridad jurídica a quienes la ocupan, proveer bienes y servicios públicos básicos, fortalecer la economía campesina y reparar a las víctimas del conflicto armado. Y no es un programa aislado, sino una política de Estado con horizonte de largo plazo, que combina las medidas de redistribución, formalización, desarrollo productivo y participación ciudadana. Listo, Daniel. Los componentes principales del punto uno son cinco. Vamos uno por uno. Comienzo con el primero, el Fondo de Tierra. Se establece una meta de 3 millones de hectáreas para adjudicar a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Las tierras provendrán de baldíos recuperados, extinción de dominio, a propiedades adquiridas ilegalmente, donaciones y procesos de restitución. El objetivo es garantizar acceso efectivo a la tierra para la población rural históricamente excluida. Segundo componente es la formalización masiva de la propiedad. Se fija la meta de 7 millones de hectáreas tituladas para dar seguridad jurídica a quienes ya ocupan tierras sin títulos. Esto permite a los campesinos acceder a crédito, invertir en sus predios y asociarse sin tener temor a perder la tierra. Tercer componente, programas de desarrollo con un enfoque territorial o PDTs. Se diseñaron para 170 municipios priorizados, los más afectados por el conflicto y el abandono estatal. Los PDT son planes a 15 años que incluyen infraestructura vial, salud, educación, proyectos productivos, fortalecimiento institucional y participación comunitaria. El cuarto componente es planes nacionales para la reforma rural integral. Son programas sectoriales en áreas como crédito y financiación rural, asistencia técnica, riego y adecuación de tierras, conectividad, agua potable, energía y apoyo a la economía campesina. Estos planes completan la inversión territorial de los PDET. Quinto componente, atención y reparación a víctimas rurales.
Incluye restitución de tierras a personas desplazadas o despojadas, acompañamiento psicosocial y medidas de reparación colectiva. Así se reconoce que la paz también se requiere justicia y reparación en el ámbito rural. Un punto distintivo del punto uno es el enfoque territorial. Este reconoce que las regiones tienen realidades distintas y requieren soluciones diferenciadas. Por eso se diseñaron los PDET como mecanismos de planeación participativa. En el Caribe seco, por ejemplo, la prioridad es el agua y el riego. En la Amazonía, el ordenamiento ambiental y la protección del bosque. En la Orinoquía, la formalización de baldíos. Y en el Pacífico, la infraestructura y la articulación con comunidades afrodescendientes e indígenas. Las comunidades participaron masivamente en la construcción de los planes de acción para la transformación regional. Más de 200.000 personas propusieron más de 33.000 iniciativas específicas para orientar la inversión en sus territorios. Estos PATR son las hojas de ruta para ejecutar el PDET en cada municipio y subregión, con metas a 10 y 15 años. La idea es que la planeación sea desde abajo hacia arriba, legitimando las propiedades locales. ¿Cómo se implementa en la práctica cada componente? Bueno, para el Fondo de Tierras, el Estado debe identificar y recuperar baldíos, ejecutar procesos de extinción de dominio y recibir donaciones para luego adjudicar esas tierras a campesinos. Para la formalización se requieren catastros actualizados y procesos administrativos ágiles para titular los predios. Los PDET se ejecutan mediante proyectos de infraestructura, fortalecimiento institucional y desarrollo productivo definidos por el PATR. Los planes nacionales proveen recursos sectoriales para completar la inversión territorial. La restitución se implementa a través de sentencias judiciales y acompañamiento integral para que las familias puedan regresar y reconstituir su proyecto de vida. Es decir, la reforma rural integral es un entramado de acciones simultáneas y coordinadas que requieren recursos, instituciones eficaces y participación social. Hasta aquí hemos descrito el diseño. En la segunda parte podemos entrar a evaluar los avances, las cifras actualizadas, los obstáculos y el impacto potencial de su cumplimiento. De acuerdo. Esa era la manera de completar nuestra exposición, mostrando no solamente qué es la reforma rural integral, sino cómo va y qué puede significar para el futuro de este país. En la primera parte explicamos qué es la reforma rural integral, cuáles son sus componentes y ahora debemos presentar cómo va la implementación, cuáles son los principales avances y retos que persisten. Empecemos entonces con las cifras oficiales más recientes. Según el reporte de la Agencia Nacional de Tierras, en mayo de 2025 el Fondo de Tierras ha entregado aproximadamente 2.5 millones de hectáreas. Aunque la meta son 3 millones, además el gobierno ha comprado más de 494.000 hectáreas adicionales para destinarlas a campesinos sin tierra. En materia de formalización, se han titulado alrededor de 1.4 millones de hectáreas frente a la meta, que son 7 millones de hectáreas. En cuanto a los PDET, más del 50% de las 33.007 iniciativas propuestas por las comunidades en los planes de acción para la transformación regional ya han iniciado ejecución en las 6 subregiones priorizadas. Se han construido y mejorado vías terciarias, escuelas rurales, centros de salud y proyectos productivos. Sí, pero sin embargo los informes del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que es la encargada de hacer el seguimiento internacional a la implementación, indican que el avance del punto 1 ronda entre el 35 y el 40%, dependiendo de cómo se mida. Esto significa que la mitad del camino sigue pendiente y que, sin este punto, la paz territorial no se consolidará. Es decir, hay procesos visibles, pero todavía insuficientes para cumplir las metas iniciales. Ahora hablemos de los obstáculos estructurales que han frenado la implementación. Entre los principales obstáculos se encuentran los recursos financieros insuficientes y la falta de continuidad política. La reforma rural integral requiere inversiones sostenidas a largo plazo. Los cambios de gobierno y de prioridades presupuestales han ralentizado esta ejecución. También está la carencia de catastro actualizado.
Sin un catastro moderno y completo que identifique baldíos, predios, ocupaciones de hecho, la formalización se vuelve lenta y conflictiva. La presencia de grupos armados ilegales es otra variable. En varios municipios persisten actores armados que amenazan líderes y comunidades, dificultando la restitución de tierras y la ejecución de proyectos productivos. La desconfianza local y la débil articulación institucional. Eso quiere decir que la falta de coordinación entre entidades nacionales y territoriales y la percepción de decisiones tomadas desde Bogotá sin considerar las realidades locales de cada región debilitan la legitimidad del proceso. Otro punto es la capacidad técnica limitada en municipios rurales. Muchos no tienen equipos técnicos ni recursos humanos para ejecutar proyectos complejos. Estos factores muestran que la reforma rural integral no es un desafío técnico, sino también político y de seguridad. Por eso se insiste en fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y la veeduría para que las comunidades tengan voz efectiva en la planeación y ejecución. Sí, así es. Sin participación real, los proyectos pueden quedar en planes sin ejecución. El acuerdo establece que las comunidades deben ser parte activa del diseño y seguimiento de todos los programas, no solamente consultadas al inicio. Pasemos ahora a explicar el impacto potencial de la reforma rural integral si se cumple plenamente. Claro, el impacto sería transformador. Para una familia campesina significa tener título sobre la tierra, acceso a crédito para invertir en su parcela, asistencia técnica para mejorar su productividad y vías para comercializar sus productos. También servicios básicos para vivir con dignidad. A nivel regional implicaría mayor productividad agrícola, diversificación de cultivos, cadenas productivas locales fortalecidas y menor dependencia de economías ilegales. Y a nivel nacional significaría seguridad alimentaria, reducción de importaciones de alimentos, generación de empleo rural, disminución de la desigualdad y consolidación de la paz territorial. Invertir en la reforma rural integral es invertir en la competitividad y la estabilidad del gobierno colombiano. Otro aspecto importante es el enfoque territorial aplicado en la práctica. Debemos mostrar cómo se han priorizado las regiones y cuáles son los retos específicos de cada una. Sí, correcto. Por ejemplo, en el Caribe seco, las comunidades demandan proyectos de agua y riego para enfrentar el cambio climático. En la Amazonía, el reto es ordenar el territorio para evitar la deforestación y sustituir economías ilegales por actividades sostenibles. En la Orinoquía, se necesita formalizar grandes extensiones de baldíos ocupados de hecho. Y en el Pacífico, se deben articular la reforma rural integral con los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas, garantizando su autonomía y su participación en el proceso. Esto muestra que el mismo punto uno se aplica con estrategias distintas en cada región, adaptadas a sus necesidades, realidades sociales, económicas y ambientales. Sí, Daniel, así es. Esa diferenciación territorial es esencial para que los programas tengan impacto real y sean sostenibles a largo plazo. Hablemos ahora del control social y la participación campesina. ¿Cómo debería funcionar para garantizar el éxito del punto uno? Pues debería ser constante y vinculante. No basta con una sola consulta inicial. Se necesita acompañamiento técnico, veeduría ciudadana, participación en las decisiones presupuestales y que las organizaciones campesinas que ya conocen ese funcionamiento en sus territorios puedan ayudar a evitar errores en la programación de los costos. ¿Existen mecanismos para eso? Sí, en teoría hay comités de seguimiento, mesas técnicas y espacios de planeación participativa, pero muchas veces no tienen recursos o se quedan en la formalidad. Por eso es importante fortalecerlos y reconocer a las organizaciones campesinas como actores legítimos en la implementación del punto uno. Otro elemento crítico es la seguridad y la protección de líderes rurales. Entre 2016 y 2023 se registraron más de 340 líderes asesinados por defender sus territorios, lo que genera miedo y desconfianza y frena procesos de restitución y organización comunitaria. El acuerdo también prevé medidas de seguridad, pero hay que implementarlas de forma eficaz. Protección colectiva, presencia integral del Estado, no solo fuerza pública.
alternativas económicas para los jóvenes y diálogo con las comunidades para prevenir conflictos. Con todo esto ya podemos construir una visión de futuro. En un horizonte de 10 a 15 años, si el punto 1 se implementa plenamente, el campo colombiano podría tener campesinos y campesinas dueños de tierra, escuelas rurales dignas, puestos de salud bien equipados, carreteras terciarias que conecten a los mercados, créditos accesibles, prácticas agroecológicas que cuiden el ambiente y mercados locales fortalecidos. Los jóvenes decidirían quedarse en el campo porque verían oportunidades reales y las mujeres rurales tendrían acceso a tierras y programas específicos para ellas. Y si no se cumple, el riesgo está en una paz superficial, silenciamiento de armas sin transformación social, con posibilidad de nuevos siglos de conflicto. Por eso es vital que la sociedad civil, los medios y la comunidad internacional hagan seguimiento y exijan su implementación. Exactamente, Daniel. Esa es la conclusión central. El punto 1 de los acuerdos de La Habana no es un favor para los campesinos, es una condición para que Colombia tenga una paz duradera y un desarrollo equilibrado. Y así, amigos, de esta manera cerramos nuestro análisis del punto 1 de los acuerdos de La Habana, mostrando no solamente su diseño, sino también sus avances, obstáculos y el impacto que tendrá su cumplimiento para la construcción de la paz en Colombia.